¿Qué tal? Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo en el canal donde hoy os enseñaré a cómo crear vuestras tarjetas personalizadas con un QR bastante chulo. Lo que vamos a hacer primeramente es abrirnos un diseño, un template de una tarjeta, ¿vale? Y con ella vamos a customizarla. ¿Vale? Una vez que lo tenemos aquí abierto, vamos a ver cómo generamos estos QRs mediante inteligencia artificial. Lo que os quiero enseñar hoy es una manera pues bastante creativa de darle un toque de, bueno, un toque distintivo a vuestras tarjetas y a vuestro negocio. Entonces, ¿cómo vamos a acceder a estas herramientas? Bueno, pues una vez tenemos abierto nuestro diseño, nos vamos a ir aquí al apartado de apps y vamos a buscar o bien en populares o las que están con inteligencia artificial, ¿vale? Las iPowered. ¿Vale? Entonces tenemos dos herramientas. Una es Hello QArt y otra es Mojuai. Vamos a ver primeramente la de Hello QArt, que es la más sencilla. Vale, pues una vez que accedemos a esta aplicación nos van a aparecer dos inputs. Uno es la URL, es decir, dónde queremos que nos dirija el enlace del QR. En este caso vamos a poner google.com y en el segundo apartado vamos a escribir el prompt de la imagen que queremos generar. En este caso, como el ejemplo es un ingeniero de software, pues vamos a poner un diseño elegante de ordenador o algo parecido. ¿Vale? A Elegant Computer Design. Esperamos a que nos genere el modelo, ¿vale? Y aquí nos generaría el diseño que le hemos pedido, ¿vale? En este caso, pues un diseño de ordenador elegante. Bueno, este quizás pues no es un prompt muy currado, pero bueno, podemos probar con otro, ¿vale? Con otro diseño, por ejemplo. Vamos a utilizar otro prompt que va a ser Minimalist Design y vamos a ver qué nos genera. Vale, pues aquí tendríamos el diseño que le habíamos pedido, un diseño colorido y minimalista. Y bueno, pues ya podríamos elegir el que más nos guste. ¿Vale? Esta ya os digo que es la primera aplicación que vamos a ver y es la más sencilla de usar, ¿vale? No podemos configurar ningún parámetro, nada más que lo que nosotros pongamos en el prompt, lo detallados que queramos ser, ¿vale? Entonces, pues el que os guste, si este no nos gusta, lo quitamos, copiamos esto y lo llevamos a la parte de atrás de la tarjeta, ¿vale? Y ya podríamos incluir aquí, pues, un apartado con nuestro código QR, ¿vale? Para que la gente acceda pues o a nuestras redes sociales o nuestro perfil de LinkedIn o donde nosotros queramos redirigir o a nuestra página web. Vale, pues vamos a ver la siguiente aplicación, que es la de MojoEye, ¿vale? Es esta de aquí, también la tenéis en el apartado de iPowered. Hacemos clic sobre ella y al principio nos va a pedir que nos logueemos, ¿vale? Entonces simplemente metéis vuestra cuenta de Google o otra cuenta que tengáis. Y aquí ya nos aparece una interfaz diferente y más completa a la anterior. ¿Vale? Los dos primeros apartados, Infinity Art y Vision Art, son apartados para crear imágenes. ¿Vale? En el primero de ellos podemos crear imágenes con estos estilos que tenemos aquí. ¿Vale? Podemos poner todos los estilos. Como veis tenemos multitud de estilos. ¿Vale? No solo los que nos aparecen ahí. Y la selección del aspect ratio, ¿vale? Podemos elegir apaisado, formato cuadro, formato vertical, ¿vale? Y con el Vision Art es parecido. Aquí sí que solo tenemos 6 estilos, ¿vale? Pero es un poco la misma idea de antes. Tenemos una serie de créditos que nos van a regalar, creo que son 70 o así, no recuerdo muy bien. Y aquí nos aparece los créditos que vamos a consumir, ¿vale? Dependiendo de lo que generemos. Por ejemplo, pues si le meto un estilo con un aspect ratio de 16:9, pues me va a costar 2 créditos, ¿vale? Lo mismo con el Infinity Art. Aquí en este caso, pues me costaría 4 créditos. Y vamos al apartado que realmente nos interesa y es el motivo de este vídeo, que es el de QR Art. ¿Vale? Entonces lo que vamos a meter aquí es la idea de nuestro prompt, es decir, la imagen que queremos generar y vamos a elegir el estilo. En este caso vamos a meter un digital art y vamos a poner,
a computer with gaming LEDs. ¿Vale? Arte digital. Y aquí en Type Your QR Content vamos a meter la dirección a la que queremos redirigir. En este caso vamos a usar también google.com. ¿Vale? Y aquí podemos ver que esto nos va a costar pues 4 créditos. Entonces si ya hemos seleccionado todo y estamos de acuerdo, le damos a crear. Vale, pues una vez que nos ha generado los QRs, nos aparecen aquí los dos modelos. Y como podemos ver, pues este modelo está bastante más chulo que el que hemos generado con la primera aplicación. Voy a hacerlo más grande para que lo veáis y lo voy a traer al frente. ¿Vale? Y aquí ya pues está bastante mejor, ¿vale? Es como una red de circuitos con un ordenador, unos teclados y unas luces LED que le haya pedido, ¿vale? Y en este caso pues voy a borrar este, lo reemplazo por este que queda más acorde por los colores también de la tarjeta y ya tendríamos nuestra tarjeta lista para imprimir, ¿vale? O para subir a nuestra página web. Vamos a comprobar que efectivamente tanto uno como el otro pues funcionan los enlaces a Google, ¿vale? Que era la página, la URL que habíamos puesto. Entonces voy a coger mi teléfono móvil, ¿vale? Y vamos a ver que efectivamente funcionan. ¿Vale? Aquí como podéis ver me ha llevado a google.com. Pues simplemente el vídeo de hoy era para enseñaros una forma creativa de darle ese toque especial a vuestras tarjetas, a vuestras páginas web, a vuestras redes sociales, ¿vale? Y de una manera creativa ir jugando con los prompts y generando pues cosas chulas, ¿no? Podéis generar todo lo que se os ocurra, desde coches, zapatillas, casas. Así que nada, si os ha gustado el vídeo os animo a que le deis un buen like, veáis el resto de vídeos de la sección de inteligencia artificial y nos vemos en el próximo vídeo.